buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Ya es viernes 27 de junio, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Dul? Bien, Mon, buenas noches al darle átomos. Sí. Vamos a arrancarnos con la información del día de hoy. Pues tenemos actualización sobre la deuda de Grupo Salinas. Este empresario Ricardo Salinas Pliego, pues ya sabemos que asciende a 74,000 millones de pesos. Se había manejado una cifra de 63, entonces pues ya aumentó. Les vamos a dar los detalles el día de hoy. También les tenemos información sobre Trump y sus relaciones con Canadá. Para empezar, plantea pausar las negociaciones con este país por aranceles que Canadá impuso a Estados Unidos en materia de tecnología. Exacto, de tecnología. Pero con China, hoy Donald Trump se mostró un poco más amable. Les daremos los detalles y tú, Dul, en el Con Todo. En el Con Todo les traemos un tema sobre cultura, sobre artes, pues es viernesito, pero es muy importante porque allá en Nayarit el gobernador de esa entidad pues les impuso un estadio de fútbol precisamente en el predio donde estaba su Ciudad de las Artes. Ya la demolieron y tuvieron que presentar un amparo para parar este autoritarismo porque no hay ni licitación pública, ni siquiera consulta ciudadana. Bueno, es tan opaco esto que hasta una diputada del mismo movimiento de Morena está en contra de esto. Es una pausa y nos arrancamos ya con este Con Todo hasta el final de semana. Bueno, pues buenas noches, gracias por estar con nosotras, acompañándonos esta noche de viernes, ya 27 de junio. Le preguntaba a Ana de la Torre si ya con esto finaliza el mes, pero todavía nos queda el lunes 30 de junio, entonces pues a darle. Y como te comentaba ahorita antes de entrar al aire, me llama la atención la modificación una nueva modificación en este bendito chat. En su momento se vio lo de las coronitas y ahora veo que en algunos usuarios de Google nos agregaron números. Lo veo, por ejemplo, al mismo Buki, al querido Buki, por toda la comunidad de YouTube. Ya le pusieron con una Y y con un número. A Gerardo Meléndez también le agregaron unos numerillos. A ti no sé por qué no. A mí no, pero sí me cambiaron mi usuario. Yo no hice eso, pero sí, a varios los vi ya con otro nombre. Y hasta con código. Alejandro Gutiérrez, que nos está saludando en estos momentos, diagonal UK2VF. Bueno, pues no sé qué pasó con el tema de Google y el chat, pero bueno, somos los mismos en la vida real. Sí. Pues vámonos con los temas de este viernes, antes de irnos a descansar. Es el tema pues de esta telenovela que hemos estado informando desde el año pasado o antes. Son los adeudos fiscales de uno de los empresarios más ricos de México, el dueño de Grupo Salinas, dueño de TV Azteca a partir de la privatización de Imevisión y demás. Bueno, como bien decías, Mon, al inicio de este espacio, en su momento se tenía, de acuerdo con una suma realizada por el jefe de investigación Álvaro Delgado, pues un adeudo por parte de este magnate de más de 60,000 millones de pesos. El día de hoy, la procuradora fiscal lo ha hecho público desde el Palacio Nacional y dice que ahora ya asciende a 74,000 millones de pesos su adeudo desde hace 16 años con el SAT, el no pagar impuestos. Bueno, por el lado de Salinas Pliego, él ha dicho que no va a ceder ante lo que calificó como presiones políticas, luego de que justamente desde la conferencia matutina, que es un espacio que es visto por muchísimas personas desde Palacio Nacional, y obviando la presunción de inocencia, hizo público este dato.
Grupo Salinas denunció en un comunicado que, como en el gobierno de López Obrador así lo dice, las instituciones del Estado han sido usadas para el acoso sistemático y la presión política en su contra, con el objetivo de acallar y someter a voces críticas, es decir, él se está planteando como una voz crítica al gobierno federal. A la par, señaló directamente a la procuradora fiscal Grisel Galeano de llevar la presunta extorsión fiscal a niveles impropios del Estado de Derecho y de gobiernos democráticos. Luego, en un boletín a nombre de Grupo Salinas, pero con todo el mismo discurso que ha manejado el propio dueño, Salinas Pliego, dicen lo siguiente: para el autoritarismo manifiesto en voz de la procuradora fiscal que estuvo el día de hoy en la conferencia matutina, resulta fácil declarar culpables a como dé lugar para cobrar dinero que puedan después regalar a sus bases electorales y, más importante aún, distraer al pueblo bueno de sus errores y fallas. Está pues justamente criticando la falta de presunción de inocencia al declararlo culpable ya, y también está diciendo que necesitan ese pago para utilizarlo pues en los programas sociales, dice, regalar a sus bases electorales. Más tarde el empresario Salinas Pliego, ahora sí a título personal y desde donde le gusta expresarse, me refiero a su cuenta de X, antes Twitter, comentó que el gobierno federal está sacando el tema justo en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum para distraer, así lo dice, de los señalamientos de lavado de dinero a 3 entidades financieras. Bueno, la empresa de Ricardo Salinas Pliego también reiteró que estos supuestos adeudos son extorsiones a partir de cobros dobles. Este tema de que les están cobrando o le están intentando cobrar doble lo ha estado diciendo una y otra vez. Ese es su principal argumento por el cual no quiere pagar sus más de 74 mil millones de pesos en adeudos desde 2008-2009, hace 16 años. Bueno, ya por último, esto fue muy temprano, tanto la publicidad de este dato fiscal por parte de la procuradora fiscal como la respuesta de Salinas Pliego a través del comunicado de Grupo Salinas, pero hace una media hora será, la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, dio su comentario al respecto y dijo lo siguiente: a Ricardo Salinas no le basta con no pagar los 74 mil millones de pesos que deben impuestos desde hace 16 años. Ahora arremete contra la presidenta Claudia Sheinbaum y con ello contra millones de mexicanas y mexicanos. Y concluye diciendo la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ex secretaria de Gobernación: su nivel de cinismo y grosería no tiene límites. Así está calificando a uno de los empresarios más ricos de México, cínico y grosero, por no solo pagar, sino en su interpretación arremeter contra la presidencia. Ah, mira, ahí está justamente. Ahí está el mensaje de hace una hora ya. Pues sí, Dulce, era importante darles a conocer esta información, la deuda de 74 mil millones de pesos de Ricardo Salinas Pliego, después de días en los que les hemos informado de recursos legales que perdió y que también lo obligan a ponerse al corriente con lo que le debe al SAT, en un caso desde el 2012 y en otro desde el 2010. Y ahora vamos con información de Estados Unidos. La frontera sur de ese país está entrando en crisis, así lo reporta hoy el New York Times. Esto por la persecución desatada por el presidente Donald Trump, que está vaciando los campos de trabajadores migrantes. Las granjas necesitan trabajadores, pero atemorizados, las y los campesinos prefieren no salir de sus casas. Un reportaje del New York Times retoma hoy la historia de Alexandra, una migrante de 55 años de edad. Es una migrante no autorizada, vive en Estados Unidos, y el diario cuenta cómo recientemente ella se dirigía a su trabajo en una plantación de sandías en la ciudad de Edinburgh, Texas, cuando su hijo mayor la detuvo y le pidió no asistir por el temor de las deportaciones que han sido exhibidas a través de videos de usuarios de redes sociales. En ese texto de Edgar Sandoval se señala lo siguiente: los republicanos conservadores de Texas, que controlan todas las ramas del gobierno estatal, han priorizado las leyes de inmigración agresivas y se han comprometido a apoyar a la administración Trump en sus medidas represivas. Pero los legisladores tejanos han pasado por alto un detalle revelador: no han exigido a la mayoría de los empleadores privados que utilicen
y Verify, un programa federal que verifica el estatus migratorio de los trabajadores, una supervisión que no pasa desapercibida para los agricultores de la frontera. Esto significa que la mayoría de los empleadores en Texas no están obligados explícitamente a confirmar el estatus migratorio de los empleados. Bueno, pues las redadas migratorias en los centros de trabajo, reporta este día el periodista, han causado estragos en las industrias agrícolas de todo el país, en donde alrededor del 42% de trabajadores agrícolas son migrantes no autorizados. Esto con datos del Departamento de Agricultura. Por ejemplo, Nick Billman, propietario de Red River, una empresa de productos de granja a la mesa en Texas, dijo al New York Times: en este momento no tengo ningún trabajador. De acuerdo con el Times, los trabajadores migrantes han sido durante años el sustento de las granjas a lo largo de la región fronteriza, y retoma datos de la encuesta más reciente publicada por el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas. Estos datos muestran que alrededor del 80% de los trabajadores encuestados solo en el condado de Hidalgo dijeron ser migrantes no autorizados, y el condado tiene pues más de 2,400 granjas. Ahí están datos de lo que se vive actualmente en los campos estadounidenses. Dices que estos casos que ilustran todo el tema del sur de Estados Unidos se concentran en Texas. Me estaba acordando precisamente a quien ya ratificaron para ser el próximo cónsul y con ello asesor legal de migrantes en Dallas, Texas. Se trata de Luis Rodríguez Bucio, quien es general, es militar, y además fue comandante de la Guardia Nacional y subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Bajo el argumento de los senadores que lo ratificaron, es porque es necesaria una persona con preparación militar para hacer frente a este tipo de amagos contra los migrantes. Sí, esta semana lo ratificaron. En el Senado. En el Senado y allá en Texas, en donde los trabajadores migrantes están enfrentando toda esta persecución de las autoridades. Y bueno, algo también que llama la atención es: mientras en Estados Unidos se trata de esa manera a los trabajadores, a las trabajadoras migrantes, pues el embajador de ese país aquí en México, Ronald Johnson, recientemente se ha mostrado muy honrado de colaborar con el gobierno mexicano, con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un evento que celebró el día de ayer. Dijo que ambos países están trabajando juntos para combatir actividades ilícitas en la frontera y desmantelar grupos del crimen organizado. Y dice que México y Estados Unidos comparten más que una frontera. Incluso llama familiares mexicanos, pero les digo, en el contexto del trato que se está dando a las y los migrantes en Estados Unidos. El embajador dijo lo siguiente: la relación que tenemos con México es única y es más especial, como lo ha señalado el presidente Trump. No hay otra relación en el mundo que tenga un impacto tan grande en la vida diaria de los dos pueblos. Somos vecinos, somos socios, somos amigos, pero más somos familia. Así es como describe ahora el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, la relación entre ambos países. Cayman, y ahora vamos justo con esta dualidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a su relación con Canadá y con China, después de todos estos antecedentes que hemos visto de presión a través de aranceles a ambos países. Bueno, no hay que olvidar que Canadá justamente es uno de los socios comerciales de México a través del TEMEC. Son 3, Estados Unidos, México y Canadá. Apenas viajó la presidenta Claudia Sheinbaum hacia ese país para, pues porque fue invitada por el propio gobierno de Canadá. Hasta le regaló un balón para el tema del Mundial 2026, donde también estos 3 países van a ser anfitriones del Mundial de Fútbol el próximo año. Y aún así, como si nada de esto existiera, ni el TEMEC ni el Mundial a la vuelta de la esquina, hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
pues cortó de tajo con Canadá, al menos desde su red social Truth Social, como ya le es costumbre hacerlo, y anunció que va a poner fin a todas las negociaciones comerciales con Canadá por aranceles que él calificó como atroces sobre productos lácteos y además un impuesto a servicios digitales que agrava a las empresas tecnológicas estadounidenses. Bueno, pues justamente este sector tecnológico es muy importante para la economía de Estados Unidos, uno de los empresarios más ricos del mundo, como Jeff Bezos se dedica también a esto. Ahí tenemos a Mark Zuckerberg, al propio Elon Musk, que pues de momento ya no son amigos, pero sigue aportando a la economía estadounidense y demás. Entonces, por eso prendieron las alarmas de Donald Trump al hecho de que Canadá le aplique un impuesto a estos servicios digitales de carácter tecnológico. Como tal, este es el mensaje que emite hoy por la mañana, casi mediodía. Nos acaban de informar que Canadá, un país con el que es muy difícil comerciar, incluyendo el hecho de que ha cobrado a nuestros agricultores aranceles de hasta el 400% durante años sobre productos lácteos, acaba de anunciar que impondrá un impuesto a los servicios digitales a nuestras empresas tecnológicas estadounidenses, lo cual constituye un ataque directo y flagrante a nuestro país, pues porque justamente los principales empresarios más ricos de ese país y del mundo vienen de ese sector. Con base en este atroz impuesto por la presente, o sea, un tuitazo, ponemos fin a todas las negociaciones comerciales con Canadá con efecto inmediato. Además, anunció que en los próximos 7 días va a informar también a Canadá sobre un arancel que va a pagar en detrimento a esta decisión y reprochó a Canadá estar copiando a la Unión Europea este arancel en torno al sector tecnológico. Como respuesta, el ministro canadiense de Finanzas advirtió la semana pasada que el impuesto digital sigue en vigor en Canadá y que el primer pago, que afecta entre otras grandes multinacionales estadounidenses como Meta, de Zuckerberg, se tiene que realizar el próximo lunes 30 de junio, que ya justamente es el último día del mes. Pues sí, Duli, hablabas de esta dualidad. Eso plantea el día de hoy el presidente estadounidense sobre la relación con Canadá, y en cuanto a China, anunció que llegó a un pacto comercial. Donald Trump dijo esto después de una guerra arancelaria con la que ha llegado a imponer impuestos de hasta 145% sobre China. China, ustedes recuerdan, también ha respondido con tasas del 125% a productos estadounidenses. Pues hoy, en un evento en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump declaró: acabamos de firmar con China ayer. Acabamos de firmar con China. No dio más detalles sobre este acuerdo, pero aseguró que está teniendo grandes ofertas de otros gobiernos y sugirió que el siguiente país con el que podría alcanzar un acuerdo es India. Quien sí dio más detalles fue el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Él afirmó que Estados Unidos y China firmaron hace días este acuerdo, y el pacto, de acuerdo con lo que planteó en una entrevista concedida a la agencia Bloomberg, incluye el compromiso de China a entregarles tierras raras que son utilizadas en productos como turbinas eólicas, pero también en aviones. El secretario dijo lo siguiente: nos van a entregar tierras raras y una vez que lo hagan, retiraremos nuestras contramedidas. Mientras que el Ministerio de China confirmó los detalles de este acuerdo en un comunicado publicado el día de hoy, este viernes 27 de junio. En él, también lo que retoma un portavoz del ministerio es que China revisará y aprobará las solicitudes de exportación de artículos sujetos a reglas de control de exportaciones, mientras que Estados Unidos cancelará correspondientemente una serie de medidas restrictivas que fueron impuestas a China. Al respecto de esta actitud trumpiana que vemos el día de hoy, y que lo da a conocer, al menos lo primero, como ya es costumbre, no de manera diplomática, sino a través de su red social Truth Social. Ana G, que ahora se hace llamar, bueno, ya no, Google la puso, Ana G8501, dice: según Trump es un ataque lo que hace Canadá a este impuesto al sector tecnológico y lo que hace él al aumentar aranceles, entonces, como le llama.
Y también María Ávila, ahora 1982, antes conocida como María Ávila, dice: es decir, solo Trump tiene derecho a imponer aranceles, que nadie más se atreva a hacerlo porque son inferiores. Bueno, en más de una ocasión se le ha tachado de autoritario, de bully y demás. Sí, aparte califica a Trump estos aranceles de Canadá como atroces y pues justamente nos recuerdan aquí en el chat, pues son las mismas medidas que él ha aplicado y en el caso de China de más del 100%. Pues ahí está. Es momento de regresarnos aquí a México, a esta famosa sesión extraordinaria que se lleva a cabo desde esta semana y que va a concluir la otra para pues realizar estos pendientes de reformas enviadas por el Ejecutivo, por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ustedes recordarán que había habido una polémica en torno a la reforma para crear la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Recordarán el famoso artículo 109, donde se proponía que la Agencia de Comunicaciones iba a poder bloquear plataformas digitales, así tal cual decía, bloqueo y plataformas digitales. Esto pues justamente fue explotado muy bien por la oposición, tanto en las mismas cámaras como en redes sociales, diciendo que el gobierno federal quería controlar a las redes sociales. La propia Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, con conocimiento pues justamente de derecho, especificó que plataformas digitales no se refería a redes sociales, sino por ejemplo a Temu, estas cuestiones que estas plataformas de ventas en línea que se han estado regulando por el tema también de pago de impuestos. Bueno, pues una buena noticia es que justamente esto prendió alarmas. La propia presidenta Claudia Sheinbaum en su momento pidió borrar ese artículo. Regresaron la iniciativa a las comisiones para que se revisara. Incluso hubo foros para que especialistas en el tema de telecomunicaciones y radiodifusión emitieran sus comentarios. Y pues ya nació, digamos, el nuevo dictamen que ya fue aprobado a nivel comisiones en el Senado. Todavía le falta bastantes pasos en el proceso legislativo, pero ya dio el primer avance. Esta tarde-noche las comisiones unidas de radio, televisión y cinematografía, así como la de comunicaciones y transportes y de estudios legislativos, aprobaron el nuevo dictamen para expedir la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Como les decía, este nuevo dictamen ya no incluye el polémico artículo 109 que planteaba el bloqueo de plataformas digitales. Ahora, ¿por qué se hace esta ley? Básicamente es para trasladar las funciones del extinto IFETEL, uno de los órganos autónomos que se eliminó con todo este achicamiento de gobierno, para pasarlo ahora a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. A nivel Ciudad de México ya existe esta agencia, la tituló en su momento José Merino, ahora lo hace a nivel federal. José Merino pues, es uno de los funcionarios públicos más cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum. El senador Javier Corral Jurado fue el encargado de coordinar todos estos foros con especialistas en el tema, y el día de hoy subrayó que el dictamen es precisamente una rectificación, una corrección que inició desde la propia presidenta Claudia Sheinbaum por el tema del posible bloqueo a plataformas digitales, y también continuó con las opiniones de 89 ponentes en 5 conversatorios que realizó el Senado entre académicos y demás especialistas. Ante el señalamiento sobre diversas preocupaciones como la creación de un registro de telefonía móvil, esto también ha sido una alerta que han emitido organizaciones, el supuesto registro de telefonía móvil, o bien la suspensión de transmisiones. Escucha el argumento del senador, dice: no importa, no son disposiciones nuevas, estos temas aprobados ya estaban desde la ley del 2014 por el PRI y el PAN, Corral mismo era del PAN antes, es decir, hoy están vigentes. El senador Javier Corral también dijo que es falso que el nuevo dictamen proponga como tal un registro de telefonía móvil, pues lo que se está impulsando es una disposición que obliga a los operadores en telecomunicaciones, entiéndase Telmex o AT&T, a exigir la identificación a toda persona que compre un chip para función de un dispositivo móvil. Todo aquel dispositivo que no sea identificable debe ser cancelado. Esto es lo que está planteando el dictamen. Aquí viene una crítica. El director de Red, que se dedican a los derechos digitales, Luis Fernando García, comentó en su red social X sobre precisamente este registro de telefonía móvil, donde la intención es pues tener detectados a los delincuentes. Dice:
Es una estupidez creer que la delincuencia va a utilizar teléfonos asociados a su nombre. Tienen múltiples maneras de eludir este registro, usar chips de Estados Unidos, enmascaramiento o simplemente usar teléfonos registrados a nombres de otros, incluso bajo coacción. Bueno, también otra crítica provino del senador panista Ricardo Anaya, que es integrante de estas comisiones, porque esto se aprobó a nivel comisiones apenas, falta que suba al pleno. Él observó que el dictamen también mantiene la geolocalización de las personas sin orden judicial en el artículo 183, es más o menos lo que nos planteaban ayer en la entrevista la abogada Grecia Macías sobre este superojo que va a poder acceder a la información a un gran nodo de datos. Lo preocupante aquí es que la geolocalización va a ser posible sin una orden judicial, de acuerdo al artículo 183. También se le permite la facultad de suspender transmisiones alegando el derecho de las audiencias. Bueno, finalmente, y también recuerden que esta ley surgió, no como tal surgió, pero sí se dio en el marco de los famosos spots de esta secretaria de Estados Unidos, donde pues salía, tú estabas viendo muy a gusto una canción en YouTube y de repente te salía el spot de Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, alertándote que pues eres un alien y los demás conceptos que utilizan para referirse a migrantes. Bueno, también esto ya prohíbe la propaganda extranjera, pues al menos en radio y televisión no menciona plataformas digitales o internet mismo. Bueno, finalmente también es una buena para los pueblos originarios. En este dictamen también se garantizan mecanismos que favorezcan a concesiones de uso social e indígena. Les va a permitir comercializar hasta 3% de su tiempo para anunciantes locales, recibir donativos y patrocinios, así como acceder hasta el 10% del presupuesto destinado a la publicidad oficial. Pues ahí va avanzando, ya se corrigió el tema del bloqueo, pero ojo con lo de geolocalización y lo que siga en el pleno del Senado. Sí, Dul, estamos ahí pendientes de estas sesiones que continúan en el Congreso en este periodo de sesiones extraordinarias. Y vamos ahora con información que dan a conocer desde la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, una información que da a conocer la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza. Ella anunció este viernes la reapertura al público del Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Esto después de que fue recuperado por el gobierno federal a finales de mayo, después de la muerte de Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas, ambos fotoperiodistas, quienes murieron el sábado 5 de abril cuando cayó sobre ellos una grúa colocada en el festival Ax Ceremonia que se realizaba en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. En conferencia desde Palacio Nacional, la secretaria de Cultura detalló que este complejo recreativo que se ubica en la alcaldía Miguel Hidalgo abrirá sus puertas el próximo martes 1 de julio, con un horario de martes a domingo entre las 7 y las 16 horas. Tendrá acceso gratuito. La secretaria también agregó que el Parque Bicentenario funcionará bajo un esquema mixto de operación, administrado mediante un convenio con el Auditorio Nacional y a través de un comité gubernamental que tomará decisiones colegiadas para actividades culturales de alta calidad. Recuerden que les hemos informado que la concesión de este Parque Bicentenario, que era la sede del Festival Ax Ceremonia, estaba a cargo de la empresa operadora de proyectos de entretenimiento NLP, administrada por George McPhil, quien a su vez fue identificado desde el 2023 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como socio del grupo de seguridad privada CAMSA, esta empresa que también prestaba sus servicios a la estación migratoria de Chihuahua, en donde fallecieron 40 personas a causa de un incendio, un caso que sigue impune, pero la concesión del Parque Bicentenario estaba a cargo de esta operadora. Y esa concesión había sido entregada a la empresa operadora de proyectos de entretenimiento NLP desde marzo del 2018, esto durante la administración federal del expresidente Enrique Peña Nieto. Y desde mayo, les decíamos, la recupera el gobierno federal. Ahora se anuncia que se realizarán estos eventos con un esquema
mixto. Vamos a escuchar cómo lo explicó el día de hoy la secretaria de Cultura, Claudia Curiel. Bueno, como recordarán, o para quienes no tengan información, el Parque Bicentenario, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, fue concesionado a privados en el 2018, en las últimas horas del gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de un acuerdo que fue muy poco benéfico para el gobierno, para el público asistente, y que tras lamentables acontecimientos donde fallecieron 2 jóvenes, el 23 de mayo del año en curso, el gobierno federal rescató este espacio con el objetivo de abrir a la ciudadanía espacios seguros, de utilidad pública, con un fuerte compromiso social y un compromiso medioambiental. Esta acción se coordinó, por supuesto, que con otras secretarías como SEDATU, INDAVIN, el Instituto de Administración y Avalúos, que es INDAVIN, la Consejería Jurídica Federal y está a cargo de la Secretaría de Cultura. En este sentido, hoy quiero reportar qué fue lo que hicimos estas semanas, porque se abre y se vuelven a abrir las puertas al público la próxima semana. Bueno, de inicio lo recibimos, hicimos una supervisión, se están terminando de dar mantenimiento a las 55 hectáreas del parque, la supervisión también de la mano con Semarnat de pues los 7 ecosistemas, el agua artificial, áreas verdes, los espacios y la pista de correr, que son espacios deportivos. Y estaremos abriendo puertas el próximo martes 1 de julio, en el horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, para que puedan visitar este gran pulmón de la Ciudad de México. Y los horarios van a ser como eran anteriormente, de martes a domingo, de 7 a 18 horas, acceso gratuito. Por otro lado, quienes han estado consultando, tienen dudas, principalmente vecinas, vecinos con los que también nos sentamos a hablar, jóvenes, público, familias, incluso promotores y gente que realiza actividades culturales en el espacio, si el parque volverá a tener eventos privados, gratuitos, o simplemente hay mucha duda de cómo vamos a operar este parque. Bueno, comentar muy breve que se definió que el parque entrará en un esquema de operación mixto a través de un convenio de colaboración con el Auditorio Nacional, el Comité del FUAN. ¿Qué es exactamente el FUAN? Pues es un mecanismo de gobierno para toma de decisiones a través de un comité representado principalmente por el gobierno federal, el gobierno de la ciudad y la iniciativa privada, que es consultiva, para desarrollar actividades de alta calidad, como resulta en el Auditorio Nacional, y que los recursos deriven y sean usados principalmente para actividades culturales. Esto va a permitir no solo la sostenibilidad del parque, su mantenimiento, sino que vamos a fortalecer la infraestructura para ofrecer instalaciones seguras para el público, para los promotores. Por lo tanto, va a haber oferta mixta, muchas actividades gratuitas, también privadas, pero siempre con una visión social accesible, por supuesto, y con un compromiso de una política medioambiental instruida, por supuesto, en el marco del Gobierno de México, de la Ciudad de México, y bueno, rescatar un espacio público para el disfrute del pueblo de México como parte del derecho a la ciudad, del derecho a la cultura, pues es fundamental en nuestra visión de gobierno. Gracias por continuar con nosotras. Vamos a la sección Con Todo. Les traemos una historia que está ocurriendo allá en Tepic, Nayarit, donde el gobernador pues anunció la construcción de un estadio de fútbol precisamente en el predio donde estaba una de las 5 ciudades del arte. Ya fue demolido esto, sin licitación y con bastante opacidad. Vamos pues con el Con Todo. Bueno, pues en esta historia hay buenas y malas y dudas. Mi principal duda es por qué un gobernador quiere instalar un estadio de fútbol en una entidad donde no tienen un equipo de fútbol de primera división. Pero bueno, en mayo pasado, a finales de mayo, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, anunció precisamente la construcción con 300 millones de pesos de todos los nayaritas, el estadio de fútbol que quieren llamar Nicolás Álvarez Ortega. Bueno,
de todos los predios donde se podría construir esto, eligieron donde estaba la Ciudad de las Artes de Tepic, donde los ciudadanos podían ir a tomar clases gratuitas pues de baile, de música. Tenían un anfiteatro donde había conciertos masivos, ahorita hablábamos de los conciertos masivos, y también una zona para que las personas que les gusta el skate pues fueran a patinar. Era un centro de recreación, un centro cultural, precisamente una de las principales estrategias de este gobierno federal para combatir la violencia y que el narcotráfico reclute a los jóvenes, el arte, la cultura. Bueno, pues están viendo en pantalla estas máquinas demoliendo absolutamente ese centro de arte donde hubo mucha convivencia desde el 2011 cuando se instaló con inversión federal y pues hubo tala de más de 100 árboles, ahí estamos viendo uno. Entonces, pues esto obviamente generó muchísimas protestas pacíficas por parte de artistas y de ciudadanos en general que pues se vieron beneficiados por poder tener un lugar a donde ir a tomar una clase de música o de baile, de bellas artes en general. Esta semana, por fortuna, les decía, unas buenas, unas malas y dudas en general, obtuvieron de una jueza una suspensión provisional de momento, impusieron varios amparos, ya obtuvieron una suspensión provisional para que las obras de demolición paren. Sin embargo, al menos hasta el día miércoles, después de haber obtenido esta suspensión, las obras de demolición continuaban sobre lo que ya es pues solo tierra, polvo y bastante cemento. Hablamos con Isaac Cárdenas, él es uno de los integrantes del Movimiento en Defensa de la Ciudad de las Artes. Estuvo en su momento pues manifestándose, poniendo el cuerpo para evitar esto que finalmente sucedió. Y él nos dice que el gobierno de Nayarit pues como tal dio un golpe de timón diciendo este proyecto nadie lo para. Así nos los compartió. Lamentablemente hemos visto que siguen destruyendo Ciudad de las Artes. La páchara, las máquinas siguen teniendo actividad. Esto creo que va en contra de lo que marca la ley de amparo que dictó suspensión temporal de la obra para que esto no pasara. Todo lo estamos documentando porque si no debe existir eso. En todo México existen aproximadamente solamente 5 ciudades de las artes, así de tal magnitud y tan grande. Es importante recalcarlo porque ese es un derecho que ya está garantizado bajo la Constitución y que los ciudadanos es un derecho adquirido también. Es por eso que muchas personas fue su escuela de arte, donde bailaban, donde hacían todas las clases, ¿no?, de arte, y creo que para ellos principalmente fue un golpe muy grande, ¿no?, porque demoler su área donde ensayaron, donde convivieron, donde existieron, pues creo que deja una herida muy, muy profunda, ¿no?, ante los artistas. Segundo, y creo que todos lo vimos, la destrucción también de los parques de skates, que también era un atractivo de ese complejo cultural. Otra, donde vimos el anfiteatro, ¿no?, donde se hacían grandes conciertos, eventos masivos. Ese estaba abierto para el público y ahí se hacían muchas actividades culturales, artísticas. Entonces también ver la demolición, ver que con eso iniciaron, creo que el gobierno marcó una primera piedra como dando un golpe de timón, ¿no?, diciendo este proyecto nadie lo para, y este primer día demolieron eso. Bueno, aquí desde Aguascalientes, Humberto Hernández 8700 nos comparte. Acá en Aguascalientes también ha habido mucho recorte con la cultura. Bueno, pues acá en Nayarit de plano les demolieron su Ciudad de las Artes para un estadio de fútbol. Mauro Gaona se está preguntando si es corrupción e ignorancia del gobierno de Nayarit. Lo que sí es opacidad. Vamos con eso. Bueno, pues justamente la decisión del gobernador Ángel Navarro ha sido tan opaca y sin consulta ciudadana que la propia diputada federal por Nayarit, que pertenece al mismo partido que el gobernador, Morena, ya le emitió un exhorto para solicitar una auditoría precisamente a las autoridades de Nayarit ante posibles irregularidades en este proceso de demolición.
Para la legisladora, esto es un intento de privatizar lo que era un espacio público para instalar ahora un centro deportivo de espectáculos pensado solo para quienes tienen el dinero de un boleto de acceso. Vamos a escuchar las observaciones que da la diputada federal sobre por qué este proceso de privatización se está haciendo de manera tan opaca. Y al final, a partir de la presión de la sociedad, modificaron su render, porque no es un proyecto técnico, es un render lo único que han publicado. No hay un proyecto técnico, no hay estudios de impacto, o al menos no los han hecho públicos. Tampoco no hay un proceso licitatorio que esté publicado. Lo único con lo que se cuenta es con un documento que dice que es el número de oficio. Dice licitación número DGCMIR-2025-035. Este es el único documento que se encuentra publicado respecto al tema de la demolición y respecto al tema del estadio de fútbol, ¿no? Ya pues han sido más de 20 días de resistencia social. Yo pues como diputada federal hice un exhorto. Este exhorto lo metimos ya hace algunos días, ahorita te digo la fecha. Fue el día 6 de junio que metí el exhorto. Como diputada federal, pues una de mis competencias es cuando una autoridad está violando la ley, bueno, uno debe de representar al pueblo también para fijar una postura, ¿no? Y que a partir del Congreso de la Unión, pues se solicita a partir de la auditoría que se lleven a cabo las observaciones correspondientes a las instituciones que están implicadas, ¿no? En este caso, pues, ha ido avanzando el exhorto a pesar de que somos una autoridad emanada del mismo movimiento, pues no hubo resistencia, se aceptó esta atribución que yo tengo y que es el derecho de representar al pueblo de manera digna, donde exijo se exhorta, ¿no? Se hace el exhorto para que pues se apegue a un debido proceso como debe de ser, ¿no? Que se haga todo el impacto ambiental, que se haga el proyecto técnico respecto a la obra que se quiere construir, que se haga una consulta, porque es importante, porque, o sea, no, si vas a demoler un espacio público para priorizar un espacio que muy seguramente privatiza, pues tendrías entonces que estar consultando a la ciudadanía. Bueno, como les comentaba, este proyecto rumbo a un estadio de fútbol en una entidad donde no hay un equipo de fútbol de primera división es tan opaco que una diputada federal del mismo partido, Morena, del gobernador que también es de Morena, pues está pidiendo una auditoría a ver qué está pasando. Ahora, pues justamente en mayo fue cuando el gobernador morenista ordenó el inicio de la demolición de esta ciudad de las artes y adelantó que el estadio de fútbol va a quedar entre finales de este año y la primera mitad de 2026. Esto, insisto, sin una licitación pública, como decía la diputada, sin permisos visibles y sin estudio de impacto ambiental, aunque ya taló más de 100 árboles. En pantalla están viendo pues el render que comentaba la diputada federal por Nayarit, Andrea Navarro, a partir de solo un render que es de lo poco público que hay, así como esta supuesta licitación de GSMIR diagonal 2025 diagonal 035. Bueno, el argumento del gobernador Navarro de instalar este estadio de fútbol es porque antes, hace mucho tiempo, había uno, pero después justamente con inversión federal en 2011 se instaló la Ciudad de las Artes en Tepic, que como nos decía Isaac es una de las 5 ciudades del arte en México en cuanto a dimensión, donde, insisto, pues los jóvenes y adultos podían acudir a tomar clases de bellas artes, porque pues justamente la diputada federal Andrea Navarro plantea la importancia de espacios así, de recreación, de convivencia, de cultura, para mitigar la inseguridad. Y además pregunta, ¿quién va a poder entrar a ver un partido de fútbol? Bueno, el gobernador dice que va a albergar a 12,500 espectadores, pero pues justamente, ¿por qué dar un estadio de fútbol a una minoría cuando estabas apoyando o con una estrategia que ha impulsado la propia presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, que con cultura disminuir violencia? Esto fue el planteamiento de la diputada.
y yo creo que hay que apegarnos al uno de los ejes fundamentales, que es la atención de las causas que generan la violencia para indagar en la construcción de la paz. ¿Y qué es esto? Que los niños, las niñas, los adolescentes tengan espacios para hacer deporte, para practicar la danza, ¿no? Acercarlos a las artes. Eso es muy importante porque nosotros, desde esta visión, a mí me tocó estar en la Secretaría de Seguridad ya en un tiempo pasado, y el arte, la cultura sana, el arte y la cultura te salva y te aleja del crimen organizado y te saca de estas redes, ¿no? Entonces es parte fundamental, entonces no podemos privar a las infancias, a las adolescencias, a las juventudes de esta posibilidad. Bueno, le voy a pedir a Luis que por favor vuelva a proyectar las imágenes donde se ve el 80% de la Ciudad de las Artes demolido. Lo único que dejaron fueron los edificios de la Escuela de Bellas Artes, pero esto, de acuerdo con la diputada, fue a partir de la presión ya ciudadana. ¿Qué han hecho los ciudadanos? Pues justo se conformaron en el movimiento en defensa de la Ciudad de las Artes, que está compuesto tanto por artistas como por ciudadanos. Se han manifestado de manera pacífica fuera del recinto y particularmente el 18 de junio interpusieron una serie de amparos contra este proyecto gubernamental, pues bastante opaco y bastante arbitrario. Ahí también solicitaron la restitución de su espacio artístico-cultural, que en estos momentos ya solo es tierra y polvo. Esta semana, el martes, la jueza Gabriela Hernández Anaya del Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo civil sí les dio una primera suspensión provisional de la obra de demolición. A pesar de que esta suspensión provisional se le notificó directamente al gobernador de Nayarit y también a la Secretaría de Obras Local, a la Secretaría de Cultura Local y demás, al otro día las obras de demolición continuaban de acuerdo con lo documentado por los propios activistas. Al preguntarle a Isaac Cárdenas, uno de los integrantes de este movimiento, entonces, ¿qué sigue? Pues justamente esto fue lo que nos comentó respecto a su lucha jurídica. Lo que estamos esperanzados es que el juez o la jueza en este caso otorgue digamos que el cese total de la obra, ¿no? La suspensión definitiva, así se llama jurídicamente. Que esperemos que se dé en los próximos días. Ahorita tenemos la temporal, van a revisar, obviamente el gobierno a quien demandamos tiene que presentar todas las pruebas, nosotros ya las desahogamos y una vez ya desahogadas las pruebas se va a dictar sentencia, que esperemos sea favorable. Hemos tenido contacto pero muy a secas y muy de manera discrecional cuando el movimiento es un movimiento plural, ¿no? Es por eso que a las personas que se nos han acercado, las hemos invitado a la asamblea, que la asamblea es la que toma las decisiones colectivas respecto a eso. Y han estado 2 veces, hemos tenido el diálogo en la asamblea. Una fue con un encargado de gobierno en el área de atención ciudadana, subsecretario de participación ciudadana, y la última fue con la secretaria general de gobierno, misma que en ese evento que tuvimos con ella se comprometió a parar las obras y a parar de demoler los árboles, parar el ecocidio, cosa que no sucedió. Al siguiente día que tuvimos la reunión con la secretaria, llegaron más máquinas y dejaron pelón Ciudad de las Artes sin un árbol. Pues ahí está este caso. Vamos a seguir pendientes de las otras suspensiones y sobre todo, como decía Isaac, porque lo que buscan es no solo cancelar el estadio, sino que les regresen su espacio cultural, un espacio básico para mitigar que el narcotráfico esté recluyendo pues precisamente a los jóvenes. Gracias por sus comentarios y en estos momentos saludo a Indilo que está llegando. A él sí le respetaron su nick y nos pasamos al cierre. Sí, volvemos con la información del cierre. La Fiscalía de Morelos ha encontrado 83 indicios que corresponderían a bebés e incluso 1 arrestos fetales en la fosa común del Panteón Municipal de Jojutla, Morelos, el Panteón Pedro Amaro. Desde el 25 de junio, los resultados preliminares de la
cuarta fase de intervenciones forenses en esta fosa común arrojaron el hallazgo de estos 83 indicios. Desde el domingo, colectivos de familiares de personas desaparecidas señalaron la recuperación de más de 60 cuerpos, incluidos al menos 10 bebés, más de 10 mujeres y una decena de restos óseos en la fosa común del Panteón Municipal. La Fiscalía de Morelos lo que ha precisado es que se tratan de indicios, no de cuerpos. Esta es información que nos comparte el día de hoy nuestra compañera Nancy Gómez. La madre buscadora Romana García, en una entrevista con el medio La Jornada, dijo recientemente que están encontrando cosas que no imaginaban. No nos había tocado ver una situación así. Otra madre buscadora, Amalia Alejandra Hernández, explicó que las cifras de los hallazgos no eran exactas por fallas de la Fiscalía Estatal al clasificar los restos. En mayo del 2025, la Fiscalía de Morelos informó que reanudaría las exhumaciones de esta fosa común del Panteón de Jojutla, y desde entonces colectivos como Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla han documentado irregularidades en las labores de búsqueda y recuperación de restos de la fosa común, por ejemplo, errores en la toma de muestras y en el embalaje. Esta nueva etapa de exhumación en Jojutla es la cuarta, desde que en el 2017 se abrió por primera vez la fosa en la que las autoridades encontraron en pocos días más de 80 cuerpos sin vida, casi el triple del número que se tenía registrado. Esa es la información más actual sobre estos hallazgos en la fosa común del Panteón Municipal de Jojutla. Ay, la verdad no voy a comentar nada. No. Pues es que lo que decíamos, si la cultura te ayuda a evitar el crimen organizado y demás, y prefieres un estadio y, bueno, estás viendo y no ves. Nos vamos a despedir con algo que está reflejando lo que está aconteciendo en el Valle de México. Si bien, por ejemplo, se suele suspender clases de nivel básico de primaria cuando se sabe que van a venir huracanes y demás en lugares costeros, pues aquí en el Valle de México también hemos reportado pues bastantes inundaciones por los altos niveles de precipitaciones de este año en particular. Ahora les tocó a una escuela primaria en Acolman, Estado de México. No es la primera vez que se inundan, en 2023 también pasó, pero en esta ocasión la tarde de ayer, alrededor de las 5, se soltó un verdadero aguacero, al grado de que el agua se estancó en el patio y comenzó a ingresar a los salones de clase. En pantalla estamos viendo pues cómo los niños tuvieron que subirse a sus propias pupitres para evitar ser mojados por el agua. También ingresó a oficinas escolares, baños, directivos y demás. Lo que están solicitando, por supuesto, a las autoridades es realizar obras públicas para nivelar los salones y mejorar el sistema de desagüe en la escuela, porque pues tuvieron que suspender clases y con eso pues afectar el derecho a la educación de estos estudiantes de la escuela. Justamente esta semana la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, llamó a la ciudadanía, a los mexiquenses, a no tirar basura para evitar este tipo de inundaciones, pero este caso en particular es más bien porque está a desnivel y por eso están pidiendo pues que ya que se les acumularon 2 inundaciones, que por favor les mejoren el sistema de desagüe y también el nivel de los salones. Con ello, pues hemos llegado al final no solo de esta emisión, sino de la semana. Nos decía Gerardo Meléndez que eso es un espacio terapéutico y que ya llegamos a la mitad del año, en efecto. Sí, es verdad, fíjate, si no me... ¿Te acuerdas cuando celebrábamos los meses de 2 con todo? Ya perdí la cuenta. Yo también. Nos hemos mantenido al aire, gracias a Dios. Sí, gracias también a ustedes por acompañarnos, por dejarnos sus comentarios y sorprenderse con nosotras por estos cambios de usuario. A mí todavía no me acostumbro, a ver si el lunes ya los ubico. Ni te movieron. A mí no, pero los leo y me saca así un poco... Pues piensa que es gente nueva, audiencia nueva. Sí. No, por ejemplo, Ana G, que ahora es 85501. Bueno, ya tengo que tener en mente que es Ana G.
Gracias por cerrar con nosotras esta semana. Y saludos al castigador, que ahora es @50022 Reicino. Creo que fue el más afectado. Gracias en producción, Ilse García, Luis Mata en operaciones, Ana de la Torre también ayudándonos en cámaras. Que tengan excelente fin de semana. Una es lo que es la neuroimagenología, en cómo poder, por ejemplo, alguna persona que ha padecido un infarto cerebral, en donde la ventana de tiempo es muy corta para poder dar un diagnóstico. Hemos estado trabajando en cómo implementar un sistema que pueda dar una predicción de la extensión o del potencial de crecimiento de un infarto cerebral. ¿Cómo podemos dar a lo mejor un diagnóstico más certero, más rápido en casos de donde son poblaciones remotas que no puede llegar a lo mejor un equipo para hacer el análisis? Se pudiera hacer pues de vía remota a través de inteligencia artificial.